Buen día amigos, ¿cómo han estado? En esta ocasión les voy a hablar acerca de lo que es la protección respiratoria, las enfermedades más comunes de origen ocupacional y las enfermedades respiratorias más comunes en México. ¿Sí? ¿Por qué este tema? Es de vital importancia protegernos acerca de lo que estamos respirando en el trabajo. ¿Sí? Vamos a ver en esta ocasión, primero obviamente cómo funciona nuestro aparato respiratorio. Vamos a ver después las enfermedades ocupacionales y al final veremos las enfermedades respiratorias más comunes en México. Ok, vamos entrando en materia. Vamos a recordar cómo funciona nuestro sistema respiratorio. El aire entra por la nariz y es filtrado por las vellosidades nasales para liberarlo de impurezas. El aire se humedece y aumenta su temperatura. El aire pasa por la laringe y llega a la tráquea, que no es otra cosa más que un tubo de anillos cartilaginosos. De ahí se dirige a los bronquios y a los bronquiolos, que lo conducen a los pulmones. Los pulmones contienen alvéolos que captan el oxígeno y lo transmiten a la sangre que va hacia el corazón. Entra en el aparato circulatorio y distribuye este oxígeno por todo nuestro cuerpo. Los peligros respiratorios en los diversos sitios de trabajo en la industria en general pueden ser de distintos tipos. Pueden ser gases, vapores, polvillos, vahos, humos, aerosoles y nieblas. Si los respira, alguno de ellos puede enfermarnos e incluso matarnos. Algunos peligros respiratorios actúan rápidamente como el monóxido de carbono, que es un gas invisible e inodoro que puede dejarlo inconsciente o matarlo en minutos. Aquí podemos referirnos a todos los accidentes que pasan, por ejemplo en el invierno, que es cuando estamos usando calentadores, que encendemos un rato más la estufa. Todo ahí se va generando y no tenemos una ventilación adecuada de la habitación. ¿Qué pasa ahí? Pues obviamente que el combustible está generando ese monóxido de carbono, pero como es invisible y es inodoro, pues no lo sentimos, nada más empezamos a sentir así como que nos adormecemos. Si nos dormimos, nos quedamos bien en paz y ya no regresamos. Así de sencillo. ¿Ok? Otros peligros respiratorios pueden demorar años en enfermarnos, como por ejemplo el asbesto, que puede causar cáncer de pulmón años o incluso décadas después de haberlo respirado. Esta es una de las razones por las cuales el asbesto no está permitido, sobre todo en la construcción en general. ¿Okay? Otros ejemplos de peligros respiratorios en la industria en general incluyen, pero no se limitan a polvillos como los que se forman cuando se agregan ingredientes secos a una mezcla, gases metálicos que se producen al soldar, cortar y derretir metales, vapores solventes de adhesivos, pinturas, separadores, solventes de pintura, solventes de limpieza y revestimientos de aerosol, agentes infecciosos como bacterias de tuberculosis en entorno de atención de la salud, los peligros químicos como el gas de cloro y amoníaco anhidro en procesos químicos y operaciones que los utilizan, vapores o polvillos sensibilizantes como los isocianatos, ciertos epóxicos y el berilio, la falta de oxígeno que puede darse en espacios cerrados y productos farmacéuticos durante la producción de medicamentos recetados. Cuando existen peligros respiratorios en su lugar de trabajo, su patrón debe usar varios métodos para reducir su exposición a ellos. Esto incluye controles de ingeniería como la ventilación por extracción local de aire, controles de las prácticas laborales como la aplicación de revestimiento con brocha en vez de aerosoles y controles administrativos como minimizar el tiempo de exposición o la cantidad de trabajadores expuestos a este peligro. Cuando usted y sus compañeros de trabajo no puedan ser protegidos adecuadamente de los peligros respiratorios con estos métodos, su patrón deberá proporcionarle un respirador apropiado para su salud. La protección respiratoria deberá elegirse según el tipo el peligro al que usted está expuesto en el trabajo. No todos los respiradores lo van a proteger contra todos los peligros. Es importante
que su patrón elija el que es correcto para el peligro en el que está usted. Por ejemplo, los respiradores con máscara de filtro pueden protegerlo contra partículas peligrosas como los polvillos. Sin embargo, un respirador con máscara de filtrado no lo protegerá contra gases y vapores peligrosos como los vapores de solventes. Si está expuesto a peligros de transmisión aérea que no son particulados, necesitará otro tipo de respirador. Por ejemplo, podría usar un respirador purificador de aire con cartuchos químicos, o un respirador con provisión de aire, como un respirador de línea de aire o un aparato de respiración autónoma, también conocido como SCUBA por sus siglas en inglés. Además, los respiradores con provisión de aire son los únicos que lo protegerán contra atmósferas peligrosas como el monóxido de carbono y la falta de oxígeno. Las normas de protección respiratoria de la OSHA requieren pruebas de ajuste para todos los respiradores de presión negativa, ya sea que se seleccione un respirador libre de mantenimiento o uno reutilizable. El usuario debe lograr un ajuste adecuado y confirmarlo con una prueba de ajuste cualitativa o cuantitativa. También debe considerarse la comodidad del usuario. La remoción del respirador, aún por periodos breves, reduce drásticamente la protección brindada por el mismo. El respirador seleccionado debe poseer un factor de protección asignado adecuado para la exposición particular existente en el trabajo. Para obtener el factor de exposición divida la concentración del contaminante sobre el límite de exposición ocupacional y luego seleccione un respirador con un factor de protección asignado mayor o igual al factor de exposición. Si una sustancia química puede ser absorbida por la piel, se necesitará una protección para la misma, además de la protección respiratoria. También podrá ser necesario una protección ocular si ésta no es provista por el respirador. Una protección inadecuada para ojos y piel puede invalidar los límites de exposición establecidos y hacer que el uso del respirador sea inefectivo como protección contra ciertos contaminantes presentes en el lugar de trabajo. Hay que considerar el conjunto de todo el equipo de seguridad requerido para el trabajo. El respirador seleccionado debe ser compatible con el casco, con los anteojos, los cascos de soldadura, las caretas protectoras, etc. Además, el trabajador deberá ser capaz de comunicarse y de realizar sus tareas sin necesidad de quitarse el respirador. Si el trabajador debe realizar trabajos intensos o si debe utilizar el respirador durante periodos prolongados, es conveniente elegir un respirador liviano con baja resistencia a la respiración. Si el respirador no cuenta con la conformidad del trabajador y éste no se lo mantiene colocado de forma permanente, entonces no le brindará la protección suficiente y necesaria en este caso. Al especificar un respirador con suministro de aire, considere la distancia que el trabajador debe recorrer hasta llegar a una zona no contaminada, así como los obstáculos y equipos presentes en la zona. Si se utilizan escaleras o andamios, el uso de un respirador con suministro de aire o la combinación de un purificador de aire con suministro de aire puede ser inapropiado. Ok, pero ¿qué características y qué capacidades deben tener los respiradores? Aparte vamos a ver también qué limitaciones pueden tener. Primero que nada vamos a estar conscientes de que ningún respirador es capaz de proteger al usuario contra todos los contaminantes en el aire. El uso correcto de respiradores seleccionados adecuadamente ayuda a proteger contra ciertos contaminantes en el aire, reduciendo las concentraciones del contaminante por debajo de los valores límite establecidos u otro límite de exposición recomendado. El uso inadecuado de los respiradores podría resultar en sobreexposición al contaminante y causar enfermedad o muerte. Por esta razón, la adecuada selección, entrenamiento, uso y mantenimiento
del respirador son obligatorios para que el usuario sea protegido adecuadamente. Hay que usar estos respiradores para aquellos compuestos químicos para los que han sido aprobados o recomendados. Vamos a ver las instrucciones generales de uso. No seguir las instrucciones y limitaciones de uso de estos respiradores y no usarlos durante todo el tiempo de exposición puede reducir la eficacia del respirador, pudiendo resultar en una enfermedad o muerte. Muchos de los contaminantes que pueden ser peligrosos para la salud incluyen aquellos que son tan pequeños que no pueden ser vistos u olidos a niveles peligrosos. Antes de usar cualquier respirador, el usuario debe ser primero entrenado por su patrón en el uso correcto del respirador de acuerdo a los estándares de seguridad e higiene aplicables. Las normas de protección respiratoria de la OSHA requieren que el usuario de cualquier respirador de presión negativa tenga una prueba de ajuste. ¿Cómo es esta prueba de ajuste? Pues es bien sencillo, obviamente es colocarse el respirador, ¿sí? Tapar los orificios de entrada del aire, ¿sí? Respirar fuertemente. Obviamente si sentimos la entrada del aire, quiere decir que el respirador no está bien ajustado. ¿Por qué no puede ajustar bien el respirador? Puede deberse a ciertos motivos, por ejemplo, el contorno de la cara del trabajador, o que tiene barba el trabajador, o que tiene, no sé, algunos granitos en la cara. Entonces, todo eso puede ocasionar que el respirador no ajuste adecuadamente a la cara. Obviamente, siempre es necesario hacer esta prueba de ajuste antes de utilizar los respiradores. Hay que evacuar el área contaminada inmediatamente si se sienten mareos u otro malestar. Si el respirador se daña o se le dificulta la respiración, si los contaminantes pueden ser percibidos por el olfato o por el gusto, o si se produce irritación. Estos respiradores no suministran oxígeno, no se deben utilizar cuando las concentraciones de los contaminantes sean inmediatamente peligrosos para la vida o la salud, cuando las concentraciones sean desconocidas o en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno. No use o abuse el respirador de manera incorrecta. No utilice respiradores de presión negativa o máscara de ajuste holgado con barba u otro tipo de vello facial u otra condición que prevenga el contacto directo con la cara y el sello del respirador, como ya lo habíamos comentado hace un momento. No se deben utilizar cuando las concentraciones exceden la concentración máxima establecida por las oficinas normativas. Ok, continuando con esto, enseguida les voy a dejar una serie de respiradores y sus partes principales. Estos los seleccioné de una marca, voy a decir la marca, no me está patrocinando esta marca, los seleccioné porque se me hace o me parece que son los más adecuados para diferentes tipos de trabajo. Estos son de la marca 3M, ¿sí? Y se los voy a estar mostrando aquí a continuación para que ustedes puedan ver los principales, los más recomendados. Obviamente les digo, esto tiene que ser seleccionado en base al trabajo que se está realizando. Aquí se los voy a ir dejando para que los vayan viendo. Tenemos aquí un arnés de media cara, ¿sí? Y aquí podemos ver sus partes principales. Como podrán ver, como les comenté hace un momento, son de la marca 3M que me parecieron los más adecuados. Tenemos también aquí una máscara de cara completa y estamos viendo sus partes principales, aparte del peso que tiene cada uno de estas máscaras. Tenemos también aquí una semimáscara de silicona. Obviamente todos estos máscaras que les estoy presentando deben ser complementadas con cartuchos que se deben seleccionar de acuerdo al contaminante
que tenemos en la atmósfera. Ok, aquí la pregunta de los 64,000 es: ¿cómo podemos seleccionar un respirador adecuado? Ya mostramos ahí las mascarillas. Obviamente les comento que necesitamos seleccionar el filtro adecuado para el contaminante que tenemos en el ambiente. Primero que nada vamos a partir de dos factores. Primero, el contaminante, ¿tiene aceite o no tiene aceite? ¿Sí? Si tiene aceite, vamos a empezar con una pregunta primero. ¿El ambiente es cálido, húmedo y desea comodidad adicional para el trabajador? Si la respuesta es sí, entonces vamos a hacernos otra pregunta. ¿Hay gases ácidos en el ambiente o vapores orgánicos? Ya eso obviamente va a depender el tipo de respirador que vamos a requerir. En el caso de que aparte de proteger al trabajador requerimos que se sienta cómodo, entonces ahí hay que hacernos una pregunta. ¿Deseamos la reducción de niveles molestos de gases y vapores? Si la respuesta es que no, seleccionamos el respirador en este caso que requerimos. Si la respuesta es que sí, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer en este caso es igual: si hay vapores orgánicos o gases ácidos en el ambiente. Y esas son las preguntas que nos tenemos que hacer en caso de que haya aceite en los contaminantes del ambiente. ¿Sí? En el caso de que no haya aceite en el ambiente, primero que nada debemos preguntarnos: ¿es una aplicación de soldadura o se requiere un respirador de alta eficiencia? Si no es aplicación de soldadura, entonces ese respirador se usará para un trabajo liviano o de corta duración. Si la respuesta es no, aquí una pregunta que cabe hacernos es: ¿el ambiente es cálido, húmedo y desea comodidad adicional para el trabajador? Si la respuesta es que no, ahí vamos a tener que pensar si preferimos un respirador plegable o no. Si la respuesta es que sí, hay que ver si necesitamos un sello facial. Si la respuesta es sí o no, si requerimos un respirador plegable, sí o no. ¿Sí? Si la respuesta es que sí hay soldadura, humos de soldadura, en este caso en el ambiente, vamos a preguntarnos si deseamos reducir los niveles molestos de vapores orgánicos. Y si la respuesta es que sí, en base a eso ya seleccionamos en este caso el respirador. Si la respuesta es que no, pues obviamente es otro tipo de respirador. Para no hacerlo muy confuso, les voy a dejar los diagramas de flujo aquí en esta columna para que puedan verlos y puedan estudiarlos, ¿ok? Para que no meternos en muchos problemas. Nada más una cosa hay que recordar: hay que seleccionar el respirador adecuado, ¿sí? Y eso, en este caso, es responsabilidad del patrón o del personal de seguridad seleccionar el respirador más adecuado para el trabajo en el que va a laborar el trabajador. Además, si en el lugar de trabajo hay que usar respiradores, el patrón debe contar con un programa de protección respiratoria. Este programa deberá cumplir con los requisitos de la norma de protección respiratoria federal o estatal correspondiente de la OSHA. La norma exige al patrón lo siguiente: debe desarrollar y poner en práctica un programa de protección respiratoria. Obviamente debe estar por escrito. Debe evaluar los peligros respiratorios en el lugar de trabajo. Debe seleccionar y proporcionar respiradores adecuados. Debe proporcionar también evaluaciones médicas y pruebas de ajuste de los respiradores a los trabajadores. Debe ocuparse del almacenamiento, del mantenimiento y la limpieza de los respiradores. Además, debe proporcionar a los trabajadores capacitación sobre los peligros respiratorios y el uso adecuado de los respiradores. Además, debe evaluar
el uso de los respiradores por los trabajadores y corregir todos los problemas. Y proporcionarle al trabajador acceso a los archivos y documentos específicos como una copia impresa del programa de protección respiratoria. Se debe también evaluar periódicamente este programa e implementar los cambios que sean necesarios. Cada lugar de trabajo es distinto. Es muy importante que el programa de protección respiratoria de su patrón considere las situaciones específicas en su lugar de trabajo. Por ejemplo, algunas diferencias entre los lugares de trabajo pueden ser los tipos y cantidades de peligros respiratorios presentes, las personas que administran el programa, los principios y procedimientos para las tareas como la selección, el mantenimiento y el uso de los respiradores, y otros métodos de control de exposición como la ventilación por extracción local de aire. Las condiciones que afectan los peligros respiratorios y el uso de los respiradores en los lugares de trabajo pueden cambiar con el tiempo. Por lo tanto, debe actualizarse el programa escrito según sea necesario para ajustarse a esos cambios. Por ejemplo, los cambios en las condiciones de trabajo relacionados con los peligros respiratorios pueden incluir nuevos procesos o técnicas como la instalación de una nueva línea de galvanoplastía, el uso de nuevos o distintos materiales o productos químicos, cambios en la cantidad de peligros respiratorios en el lugar de trabajo o cambios en los tipos de respiradores que se usan. Hay que avisar al supervisor si hay cambios en su lugar de trabajo que no están cubiertos o que generan conflictos con su capacitación sobre los respiradores o con los principios o procedimientos establecidos en el programa. El programa de protección respiratoria de su patrón deberá estar a cargo de un administrador del programa calificado y capacitado. Esta persona deberá controlar el programa y asegurarse de que usted y sus compañeros de trabajo estén adecuadamente protegidos. El administrador del programa conocerá muy bien el programa, obviamente, de protección respiratoria de su lugar de trabajo y deberá ser capaz de responder cualquier pregunta que usted pueda tener sobre el uso de los respiradores. El administrador del programa deberá conocer los requisitos de la norma de protección respiratoria de la OSHA federal o estatal, o en este caso, las normas oficiales mexicanas, y evaluar periódicamente el programa e implementar los cambios necesarios. Este video le ha proporcionado un breve resumen e información general sobre los peligros respiratorios en la industria en general y sobre los requisitos del programa de protección respiratoria. Hay muchas otras cosas que usted debe saber y hacer antes de poder usar un respirador de forma segura en un entorno de trabajo peligroso. Aunque este video pueda ser parte de su capacitación sobre protección respiratoria, su patrón debe proporcionarle además entrenamiento adicional sobre los respiradores, incluida una capacitación específica para su lugar de trabajo. Recuerde, si no sabe si necesita un respirador para sus tareas o si no está seguro sobre cómo usar correctamente un respirador o sobre qué filtro o cartucho debe usar, hable con su supervisor de seguridad antes de ingresar al área peligrosa. Ok, hasta aquí vamos a dejar lo que es la primera parte, ¿sí? Posterior a esto vamos a ver enseguida o en otro video lo que son las enfermedades respiratorias de origen ocupacional. Espero que este video les haya servido como una orientación para poder tanto elaborar su programa de protección respiratoria como para poder en un momento dado elegir el equipo de protección respiratoria que se requiere para trabajar en los lugares contaminados en su área de trabajo. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.